Buenas tardes, vamos a comenzar esta lección 14 de Verdad y Certeza. Eh, Ustedes deben haber recibido un mensaje de Felipe Carrasco para coordinar una ayudantía este viernes, en particular dedicada a los textos que van a entrar en la segunda prueba, que son los correspondientes a la unidad 2. Eh, Alguien me preguntó cómo se conectan con lo que estamos viendo ahora. Son textos que corresponden a la filosofía de la ciencia, que vamos a ver después. Entonces, son un adelanto para ese tema. Las cosas que estamos viendo tienen que ver todavía con teoría de la verdad. Y de aquí a la prueba no vamos a estar cambiando de tema, en realidad. Pero prefiero que ustedes se vean expuestos a esos textos desde ya, de manera que vayamos entonces preparando el trabajo en filosofía de la ciencia, que va a ser lo que vamos a estar haciendo después. Eh, Bien, entonces les pido que ojalá aprovechen esa ayudantía y que va a hacerse este viernes. Corresponde que continuemos ahora. Ahora, me parece que alguien había hecho una pregunta, me parece. Francisco me dice, no entra en la interrogación 2. No, sí va a entrar en la interrogación 2. Lo que sucede es que en la interrogación 2 van a entrar las lecturas de la unidad 2, que son de filosofía de la ciencia, eso es. Pero vamos a seguir trabajando sobre temas de teorías de la verdad. Bueno, entonces, lo que estábamos viendo el martes pasado tiene que ver con concepciones coherentistas de la verdad. Esto es, concepciones de acuerdo a las cuales la verdad consiste en la coherencia de una proposición con otras. Y eh, esta idea es una concepción que surge de una concepción, es una concepción antirrealista de la verdad, pero una concepción antirrealista de la verdad que está unida a una concepción coherentista de la justificación. La idea entonces que, tal como sucede para cualquier verificacionista, el que una proposición sea verdadera consiste en que tengamos evidencia para esa proposición de tal tipo que estemos racionalmente justificados en aceptarla. De una misma manera, el que una proposición sea falsa ha de consistir en que tengamos evidencia que nos haga estar racionalmente justificados en negar esa proposición. ¿Bien? O sea, esa idea es una idea que mantiene el coherentista. La cuestión aquí es la siguiente, es ¿qué es lo que hace que nosotros estemos racionalmente justificados en aceptar una proposición? ¿Cuándo se consigue ese estatus? Y ahí ustedes tienen una paleta de alternativas que han sido propuestas en epistemología. O sea, si ustedes quieren, la idea general aquí es la siguiente, que en una concepción eh, verificacionista de la verdad, el que una proposición sea verdadera es que tenemos justificación para esa proposición. Y claro, hay distintas maneras en que se ha concebido que una proposición pueda estar justificada. Y de acuerdo a esas maneras en que se ha pensado que una proposición puede estar justificada, tendremos también distintas concepciones de la verdad dentro de este marco, ¿no? Como el antirrealista, y en este caso el verificacionista, está conectando la verdad con elementos epistemológicos, las cuestiones epistemológicas acerca de cómo estamos justificados para algo tienen incidencia en la concepción de la verdad. Entonces, para el coherentista, la idea central es que la justificación de cualquier proposición ha de tener que ver con el hecho de que esta proposición pertenezca a un sistema de proposiciones que cuente como coherente en el sentido relevante. Y esto hace automáticamente, o sea, dado que tenemos una concepción verificacionista de la verdad, el hecho de que tengamos evidencia que nos hace estar racionalmente justificados en creer la proposición es aquello en que consiste que la proposición sea verdadera, ¿verdad? Y estuvimos conversando la última sesión bastante acerca de, bueno, en qué ha de consistir entonces el que una proposición se encuentre justificada y aquello, por tanto, que en una concepción coherentista de la verdad
a determinar que la proposición sea verdadera. Y la teoría más razonable que ha sido defendida, o sea, me parece a mí, digamos, que la teoría más razonable que ha sido defendida, es una teoría en donde lo que determina la coherencia de un sistema de proposiciones tiene que ver fundamentalmente con los vínculos explicativos, podríamos decir, entre esas proposiciones. Cuando digo vínculo explicativo, quiero decir, a ver, la proposición A1 explica a 2 en el sentido de que la probabilidad condicional, no es que esto sea un análisis, pero quiero decir, una manera de representar esta situación en términos epistemológicos es la siguiente, es con sosteniendo que la probabilidad condicional de la proposición A2 dado a 1 es más alta que la probabilidad que a 2. O en otras palabras, es decir, hay un vínculo explicativo de A1 respecto a 2 cuando A1 eleva, aunque sea un poco, la probabilidad de A2. Entonces, cuando tenemos un sistema de proposiciones que va a contar como coherente, que el sistema sea coherente es una función de cuál sea el número y la fuerza de esos vínculos explicativos mutuos que tienen las proposiciones que componen el sistema. Entonces, la idea es que esos vínculos mutuos hacen que, por tanto, el sistema como un todo resulte justificado. Y una proposición individualmente va a ser justificada si pertenece naturalmente a un sistema que cumple con estas características. Eh, Tal como les comentaba, la posición de Bonjour sobre esto, que es la que estaba siguiendo, es una posición en donde hay factores que apuntan o que aumentan la coherencia del sistema y hay factores que bajan la coherencia del sistema. Por supuesto, ningún sistema de proposiciones podría contar como coherente si es que contuviese proposiciones contradictorias entre sí. Si tenemos un sistema que incluye a la proposición P e incluye también a la proposición P, no P, perdón, bueno, obviamente que esto no puede contar como coherente bajo ningún aspecto, ¿no? En fin, de ninguna manera podría uno aceptar como coherente un sistema semejante. Sí que contiene contradicción, ¿no? Pero claro, aunque un sistema no contenga contradicción, podemos tener grados bastante distintos de coherencia en el sentido relevante. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que aumentan la coherencia del sistema? Bueno, tiene que ver con los vínculos explicativos entre las proposiciones. Esto es el hecho de que asumir que una sea el caso, esté describiendo cómo son las cosas, eleva la probabilidad de las restantes y viceversa. Y en segundo lugar, el grado en que se da esto. Entonces, en la medida en que la probabilidad condicional de una proposición dada a otra sea más alta, el grado, por decirlo así, de ese vínculo explicativo inferencial también va a ser mayor, más fuerte, ¿no? Recuerden ustedes que, como les expliqué, que cuando tenemos una relación de deducción lógica, por eso sí, esa probabilidad condicional no es que no exista, existe, pero es máxima, ¿no? Es uno, ¿no? Y lo que estamos pensando es que esos vínculos explicativos o inferenciales entre las proposiciones que componen el sistema, bueno, en algunos casos van a ser de deducción, pero lo normal es que van a ser probabilísticos, van a tener, por decir, un cierto grado que podemos representar con números reales entre 0 y 1, como se hace normalmente en cálculo de probabilidades. Y la idea entonces es que mientras más fuertes sean esos vínculos, esto es, mientras la probabilidad condicional sea más alta, entonces también el grado de coherencia del sistema va a ser también mayor. Y algo que baja el grado, por supuesto, si son menos vínculos inferenciales y son más débiles, naturalmente que también el grado de coherencia va a ser más bajo. Y otro aspecto que indica Bonjour como un elemento que aumenta el grado de coherencia del sistema es que, por decirlo así, este grado de cohesión explicativa del sistema sea pareja, por decirlo así, ¿no? Que no tengamos, entre comillas, grumos epistemológicos en el sistema, o sea, que tengamos un subconjunto dentro del sistema completo de proposiciones que tienen entre sí un grado de cohesión entre ellas que no se ve reflejado con la conexión con las restantes proposiciones. Entonces tenemos, por eso sí, grupos que
se encuentran relativamente desconectados, porque no pueden estar completamente desconectados, pero por decirlo así, en donde hay un grado de cohesión entre ellas que no se condice con la conexión que tengan con el resto del sistema, entonces el grado de coherencia baja. Eh, Bien, estos son los elementos entonces que han sido propuestos. Yo naturalmente que no tenemos aquí ni el tiempo para ver razonablemente cómo es que esto pudiese funcionar o no. Gran parte del trabajo de este filósofo Bonjour, que bueno, no sé, es muy decepcionante para ustedes, pero en fin, abandonó el proyecto, pero pero al menos su trabajo una muy buena contribución a este tipo de cuestiones. Eh, el grueso del trabajo de Bonjour va dirigido a sostener, a ver, voy a repetir, les pido que si hay alguna cosa que se hayan quedado ustedes, no me hayan escuchado, entonces me lo indiquen para que vuelva a repetirlo. Lo que estaba indicando es que Laurence Bonjour, este filósofo que ha hecho un trabajo muy importante para articular una concepción coherentista en epistemología, dedica buena parte de su esfuerzo a desarrollar una explicación acerca de cómo es que dentro de una concepción coherentista, porque la idea es que una concepción coherentista es una concepción donde la justificación tiene que ver con vínculos inferenciales entre creencias, o sea, proposiciones que uno cree. ¿Cómo es que un sistema semejante es un sistema en donde por decirlo así, se adquiere información a partir de la experiencia? ¿No? Eso es propio, naturalmente, en principio es algo que sucede en las teorías fundacionalistas, en donde nosotros adquirimos información de la percepción sensible, esta información tiene grados mayores o más bajos de justificación, y eso entonces permite justificar otras cosas. Pero la perspectiva coherentista ha sido un problema sistemático de siempre. Así como les decía, está el tema de decir, bueno, ¿qué es lo que diferencia a una novela coherente de una teoría científica, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿por qué razón una ha de contar como justificada y la otra no? Si que tiene que ver solamente con vínculos internos, ¿no? O sea, ese es un problema clásico. Y otro problema clásico es que, claro, si es que esto es una cuestión simplemente que tiene que ver con el engarce explicativo entre proposiciones entre sí, ¿cómo es que nosotros aprendemos de la experiencia? ¿Por qué razón es que observar lo que sucede y adquirir información empírica de un fenómeno es una forma de adquirir evidencia del mundo, ¿no? Entonces, Bonjour tiene una explicación acerca de esto, explicación que a mí no me convence para nada, y que no voy a explicarles ahora, digo, pero el grueso de su esfuerzo está dedicado a ese tipo de cuestiones, precisamente porque son de los problemas más serios que acojan la concepción coherentista. Bueno, pero volvamos a la cuestión central que estamos tratando. Para un defensor de una teoría coherentista de la verdad, lo relevante es que ese carácter que hace que uno esté justificado en creer en una proposición, que en este caso es que pertenezca a un sistema coherente, eh, es también lo que determina que la proposición sea verdadera. Y por otro lado, la negación de una proposición sea justificada porque pertenezca al sistema coherente, es lo que hace que la proposición en cuestión sea falsa. ¿Okay? Entonces, el coherentista está pensando que la realidad del mundo, la realidad de los hechos objetivos del mundo, está constituida por esta red de conexiones sistemáticas que confiere un cierto carácter al todo. Entonces, pues esa concepción coherentista de la justificación, en donde lo que importa es el todo, lo que importa es el carácter que tenga el sistema completo, se convierte, porque es una concepción de la verdad, en una concepción ontológica acerca de cómo la validad del todo y su interconexión mutua es, por decirlo así, la validad metafísicamente más importante, más fundamental. Y claro, ustedes se encuentran que hay concepciones de ese estilo claramente, por ejemplo, casos de Hegel, de Schelling,
y filósofos de ese estilo. Y los filósofos neohegelianos anglosajones de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? O sea, yo tengo amigos que son un poco de esa onda, pero esas son épocas en donde ha sido esto especialmente dominante. Ok, entonces podemos ver que tenemos este panorama de concepciones verificacionistas de la verdad. O sea, que ya sea que uno piense que la justificación que hace que una proposición sea verdadera es justificación sensible de tipo empírico o no, o sea, coherencia, de todas maneras estamos pensando en estos términos, pensando que lo que determina que una proposición sea verdadera o correlativamente falsa es que estemos en cierta posición epistemológica, que tengamos evidencia que nos haga epistemológicamente justificados en aceptar la proposición o aceptar su negación, según sea el caso. O sea, lo que yo quisiera ahora es discutir con ustedes algunos problemas que tiene una concepción antidualista de la verdad en estos términos, o sea, antidualista verificacionista en estos términos, donde la verdad es verificación. Y voy a fijarme en tres problemas que pueden surgir, o sea, sí, esos dos que tenía aquí indicados, que tienen que ver con situaciones, por decirlo así, de asimetría de información, asimetría de evidencia, y un tercer problema que tiene que ver con ciertas características que tiene la negación eh, en relación a la verdad. Esto es algo que mencionamos sesiones atrás, a comienzo del semestre. Me parece que yo les comenté que se fijaran en eso, de que esto va a ser una cuestión importante, y ahora vamos a verlo, ¿no? Ahora, estos problemas que vamos a ver ahora son problemas que, claro, ustedes se recordarán, cuando vimos las posiciones relativistas acerca de la verdad, vimos también una serie de dificultades que aparecían con la teoría relativista, eh, y, que, y que son propias del relativismo en realidad, ¿no? O sea, que en fin, el hecho de que sea autorrefutatoria, por ejemplo. Eh, Ahora, los problemas que vamos a ver ahora son problemas que afectan a las teorías verificacionistas de la verdad y que también afectan a las teorías relativistas, ¿no? O sea, si ustedes quieren, tenemos por eso decía, esta gradación de teorías antirrealistas de menos exigentes a más exigentes. Tenemos problemas que afectan a las teorías menos exigentes, pero que no afectan a las otras teorías. Tenemos ahora teorías que afectan a concepciones bastante más exigentes que las teorías relativistas, como son las teorías verificacionistas sobre la verdad. Y luego vamos a ver teorías todavía más sofisticadas o exigentes, con otro tipo de dificultades. O sea, los problemas que vamos a ver ahora son problemas que afectan tanto las teorías verificacionistas como a teorías más débiles que el verificacionismo. Esos mismos problemas que estoy indicando aquí son dificultades que podría uno describirlos perfectamente para el caso de las teorías relativistas de la verdad. Ahora, ¿cuál es el punto aquí central en estas concepciones verificacionistas? Y que es muy importante entenderlos porque esto es la motivación central que ha estado en vistas de las concepciones antirrealistas sofisticadas. O sea, cuando uno piensa en las teorías antirrealistas sofisticadas que vamos a ver, no sé si hoy alcancemos a introducirlas, pero esas teorías se han introducido por algo. Y la razón por la cual se han introducido tiene que ver con dificultades como la que vamos a estar viendo en este momento. Ahora, estamos sosteniendo, un antirrealista está sosteniendo que una proposición es verdadera cuando se posee evidencia adecuada o suficiente para que uno esté racionalmente justificado en aceptar esa proposición. Entonces, la verdad tiene que ver con el hecho de que cierta evidencia se encuentre disponible. Ahora, disponible para alguien, naturalmente, ¿no? O sea, que alguien tenga evidencia
o un grupo de investigadores que están compartiendo entre sí la información, que es la situación normal además, o sea, no es que sea un individuo solo, sino que es un conjunto de gente que están en comunicación entre sí, que están involucrados en un trabajo colaborativo, o hasta cierto punto colaborativo. Digo, esta es la situación ordinaria, la indagación científica y propio de nuestra condición humana como animales sociales, eh, de tal manera que los miembros de esa comunidad que disponen colectivamente de esa evidencia están racionalmente justificados en aceptar la proposición. Y bueno, ustedes que cuando digo racionalmente aceptado, racionalmente legitimado o justificados en aceptar la proposición, no quiero decir que ellos simplemente crean en la proposición o crean que están racionalmente justificados, sino que la idea es que están efectivamente racionalmente justificados, ¿verdad? Que no es simplemente un invento, una construcción, eso haría esta teoría una teoría relativista más, ¿no? Pero justamente lo que lo hace diferente es que se supone que la racionalidad impone ciertas normas y exigencias de carácter objetivo acerca de cuándo uno está legitimado en creer una proposición o no. Y eso no es una invención social o una cosa por el estilo, ¿no? Y la verdad tiene que ver con esos demandas o esos cánones de racionalidad objetiva. Bueno, pero dado que la verdad ha de consistir en que exista evidencia que sea, por decirlo así, esté disponible para una comunidad de investigadores, la cuestión es la siguiente: ¿cuál sea la evidencia o información que sea disponible para que ciertas creencias sean racionales para una comunidad de investigadores? Es algo que es variable en el tiempo. Esto es, sucede todo el tiempo, permanentemente, que nosotros vamos mejorando el grado de información que tenemos acerca de los distintos campos de estudio que tenemos. Si estamos en arqueología, porque no sé, digamos, porque se conducen excavaciones más sistemáticas sobre un, en fin, un campo y tenemos por tanto también más información acerca de restos arqueológicos de una zona. Y se trata de evidencia astronómica, bueno, conducimos observaciones con aparatos de medida más precisos o de manera más sistemática o en áreas donde antes no se había nacido y recabamos información, y así en todas las áreas. O sea que es una cuestión que la evidencia que nosotros vamos obteniendo es una evidencia que varía. Normalmente la situación a la cual estamos acostumbrados es que si esa evidencia mejora, por decirlo, con el tiempo tenemos más información de la que teníamos en tiempos anteriores. Pero perfectamente puede pasar que sea la situación contraria, ¿de acuerdo? O sea que si Dios no lo permita, estallase una guerra nuclear entre Estados Unidos y China, que generase un grado de destrucción grande en nuestra cultura, bueno, nos veríamos enfrentados eventualmente a una situación de pérdida de evidencia, de que hay registros, por ejemplo, que se han destruido, que hay, no sé, aparatos de medida que permitían reconstruir y que se han destruido, que las personas que habían desarrollado esa tecnología están muertas o, en fin, o lo que sea, ¿no? O imposibilitadas de desarrollar su trabajo y por tanto no podemos reconstruir esa información, o no lo podemos hacer tan fácilmente, o no lo podemos hacer en ese momento, sino que se requieren mucho tiempo ulterior para desarrollar evidencia en ese sentido, ¿no? O qué sé yo, piensen ustedes la situación del occidente latino, por ejemplo, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, en donde, en fin, las élites romanas, del Imperio Romano, son sustituidas por, en fin, unos señores que en fin, eran mucho menos sofisticados que ellos y la vida urbana deja de existir, y etcétera, ¿no? Pero en fin, hipótesis de este estilo, no sé, viene una invasión de los orcos, lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Pero lo que sí es que el grado de evidencia que se tiene en el tiempo puede naturalmente ir variando porque puede ir aumentando la información o porque también puede haber información que se tenía en un tiempo y después se pierde. También puede pasar, cosa que ustedes quieren como un poco más elaborado, que se adquiera evidencia ulterior, pero esa evidencia sea confundente. O sea, hay evidencia que puede resultar en un principio
evidencia que parece apuntar en un sentido, o sea, parece ser un motivo para creer racionalmente en ciertas proposiciones, cuando en realidad no lo es. ¿Ya? Así como, mira, esta información inicial era información que nos hacía pensar que P, y en realidad estábamos interpretando mal la información, por cualquier motivo. En realidad es información que apunta a P. Eh, perfectamente se puede dar esta situación, o sea, la situación normal, en donde no es constante en el tiempo el grado de evidencia que se tenga para distintas proposiciones. Ese grado de evidencia que hace racionalmente aceptable creer en ella o creer en su negación va a ir variando con el tiempo. Por estas vicisitudes, digamos, porque se pierde información, porque se agrega información, porque, no sé, digamos, ¿no? Porque llega información que parece estar desvirtuando información anterior cuando en realidad no lo es, o todo tipo de vicisitudes. Entonces, pensemos en la situación en donde tenemos una comunidad de investigadores que es perfectamente racional. Ahora, también los sujetos humanos nunca son perfectamente racionales, digamos, ¿no? De que no hay ningún tipo de sesgo o error de desatención, olvido, cansancio. No, a los seres humanos les pasa todo eso, digamos. Pero por el momento dejemos de lado esa cuestión y supongamos que son sujetos perfectamente racionales, que no se olvidan, no cometen errores de lógica, no cometen errores de cálculo, nunca se equivocan en matemáticas. Si le hacen pruebas de matemáticas se sacan puro 7 siempre, ¿ya? Ok. Y la cuestión es que esta comunidad, aún con todas estas suposiciones, es una comunidad que tiene cierto tipo de información en el tiempo T1, de manera que para ellos es racional aceptar que P en el tiempo T1 y llega, avanza el tiempo, llega un tiempo T2 posterior en que se tiene otro tipo de información. Puede ser que sea información, se pierde información respecto a T1, o que se agregue información respecto de T1, y ahora puede ser racionalmente aceptable para esa comunidad creer que no ve. Ahora, insisto, no es que, por eso hay un defecto de racionalidad, por decirlo así, como que los tipos cometieron un error al interpretar la información en tiempo T1 y después la corrigieron, o que algo pasó que en T1 estaban en lo cierto, estaban interpretando correctamente la información, y después, no sé, se volvieron tontos, no sé qué, y en tiempo de 2 entonces lo hicieron mal. No, 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 estamos suponiendo que son perfectamente racionales, tanto en T1 como en T2. Y la cuestión es que debido a que poseen distintos tipos de información entre T1 y T2, entonces en T1 lo que es racional para esa comunidad es creer que P. Y en T2 lo que es racional para esa comunidad es creer que no P. Ahora, déjame colocarle un ejemplo un poco más concreto de esta situación para que vean por qué razón esto resulta problemático. Quiero decir, conduce a una situación que es ontológicamente extravagante, cuando menos incómoda o algo por el estilo. Eh, Supongamos que tenemos un grupo de investigadores, historiadores, ¿ya? Que están averiguando acerca de si eh, Nerón ordenó o no el incendio en Roma, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes saben que hay autores antiguos que le atribuyen a Nerón esto, o mejor, más que atribuírselo, sino que lo que dicen es que Nerón fue culpado por el pueblo romano, el pueblo de la ciudad, de haber hecho él el incendio, y de que en el momento que estaba quemándose Roma, entonces Nerón miraba desde su palacio cómo se quemaba, porque quería componer un poema, porque él se creía poeta, sobre la destrucción de Troya. ¿Ya? Entonces estaba componiendo su obra poética mientras se quemaba Roma y lo había mandado a quemar para inspirarse. Ya, bien, pero eso, en fin, lo que dicen los historiadores antiguos es que eso fue, no se sabe realmente, pero que fue un invento y que salió así. Y Nerón entonces no había nada mejor que echarle la culpa a los cristianos. Bueno, entonces, digo, esta es la situación actual. Pero supongamos que llega un momento en que un grupo de historiadores entonces descubren
una fuente antigua, ¿ya? Qué sé yo, una carta de la época de una persona que había sido una persona cercana a Nerón, y que relata los acontecimientos de esa época y es una persona que es digna de crédito, y dice que Nerón, en un rapto de entusiasmo poético, dijo: ¿qué importa Roma ante la belleza de la obra poética? Estoy inventando, esto estoy inventando. Quememos Roma. Justificados en creer que Nerón ordenó el incendio de Roma. Bueno, ¿qué creen que pasa? Si es que uno tiene una concepción antirrealista de la verdad. Es que es verdad que Nerón ordenó el incendio de Roma, ¿de acuerdo? O sea, no es simplemente Profesor, que, antes de que siga, es que se le cortó una parte importante del audio. si aquí dice tampoco Pero escuché, eso fue a las 14:31 y estamos en la, ya, así como el último minuto. Ya, perfecto. Vuelvo, avísenme de todas maneras porque es un desastre mi conexión a internet realmente. Bueno, lo que estaba contando entonces es lo siguiente, que tenemos una comunidad de investigadores que descubre evidencia que no se poseía antes de que Nerón ordenó efectivamente el incendio de Roma, como puede ser una carta que haya escrito una persona que tenía un contacto directo con la corte de Nerón, en fin, o que alega estar sido presente en las deliberaciones en ese momento, y que puede dar fe de que Nerón ordenó el incendio de Roma, que lo pone así por escrito, y que es un testigo digno de crédito. ¿Ya? Bueno, entonces, eh, con bien, podemos agregarle todas las cualificaciones. Entonces, esa comunidad de investigadores estaría racionalmente justificado en creer que Nerón ordenó el incendio de Roma. ¿Bien? Cuando uno ve esto de una perspectiva realista, esto no tiene ninguna peculiaridad. O sea, bueno, sí, según nuestra mejor información, pareciera entonces que Nerón ordenó el incendio de Roma. Eso es. Y a lo mejor estamos equivocados, ¿bien? Pero por el momento es la mejor información que tenemos. Pero si no es antirrealista, estamos sosteniendo que la verdad de la proposición consiste en poseer esa información. Entonces, si es que, de acuerdo a la concepción antirrealista, la verdad de la proposición, Nerón ordenó el incendio de Roma, consiste en que tengamos evidencia suficiente para que estemos racionalmente justificados en aceptar la proposición, y tenemos evidencia para estar racionalmente justificados en aceptar la proposición, Nerón ordenó el incendio de Roma, entonces es que la proposición Nerón ordenó el incendio de Roma es verdadera. No es simplemente que creí que es verdadera, no, es verdadera. Y si es verdadera, satisface el principio de equivalencia. O sea, quiero decir, la proposición Nerón ordenó el incendio de Roma es verdadera si solo si Nerón ordenó el incendio de Roma. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que supongamos que esta situación hipotética que les cuento sucede en el 2100, ¿ya? Que descubren una catacumba, una biblioteca con documentos antiguos que antes no se bla, bla, bla. Eh, bueno, que Nerón ordenó el incendio de Roma. O sea que realmente Nerón ordenó el incendio de Roma. Quiero decir, la realidad está constituida de tal manera que existe el hecho de que Nerón está ordenando el incendio de Roma y se quema Roma porque Nerón lo ordenó. ¿Bien? Supongamos, sin embargo, pero ustedes pueden ver, digamos, que tenemos entonces un tipo de información que se adquiere en un tiempo y por tanto hay cierta proposición que resulta verdadera. No es simplemente que tenemos cierta opinión acerca de cuál es el valor de verdad de la proposición. No, no, no. La proposición es verdadera. Bueno, supongamos que 50 años después siguen apareciendo documentos, se encuentra otra biblioteca en donde aparecen entonces otros testimonios más fidedignos que el anterior, que desacreditan lo que ha dicho el anterior testigo. Si bien, fulanito
era un maldito envidioso que por su odio a Nerón difundió esa mentira de que Nerón había incendiado Roma y lo había hecho por un motivo baladí, como queriendo, no sé, porque quería inspirarse para elaborar un poema épico acerca de la destrucción de Troya, y todo eso es mentira, y etcétera. En fin, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos evidencia posterior que desacredita la evidencia que habíamos tenido en ese instante inicial. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿No? Insisto, es que no es que la comunidad del 2100 sean, no sé, están interpretando erróneamente la información que poseen, que sean menos que racionales, que cometan errores, abstenciones, olvidos, lo que sea. No, ellos son perfectamente racionales y las creencias que llegan a tener acerca de si Nerón ordenó o no el incendio de Roma, son creencias que ellos adoptan de manera estrictamente racional. Lo que sucede es que, de acuerdo a la información que poseen, el 2100, lo que es racional para ellos es creer que Nerón ordenó el incendio de Roma. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa al 2150? En que aparece otra información. Bueno, que la situación cambia. Tenemos otra información distinta. Y esta información, considerada globalmente y de manera, nuevamente, completamente racional, no es que estos tipos sean tontos o qué sé yo, no, son perfectamente racionales. Lo que es racional para ellos, dado la evidencia que poseen en el 2150, es creer que Nerón no ordenó el incendio de Roma. Ahora, nuevamente, si uno tiene una interpretación realista de esto, es decir, bueno, cambiemos de opinión sobre qué es lo que pasó, digamos, pero en fin, eso es, digamos, ¿no? La proposición por sí misma es verdadera o falsa. El problema es que todavía no teníamos información suficiente para saber si es verdadera o falsa. No, pues viejo. Si uno es antirrealista, la verdad de la proposición consiste en que tengamos evidencia suficiente para estar racionalmente justificado en creerla. Y sucede que el año 2150, de acuerdo a la evidencia que se posee entonces, esa comunidad de investigadores, que a todo esto podríamos pensar que es la misma, digamos, que son los mismos tipos, pero más viejos, no sé, digamos, ¿no? Está racionalmente justificada en creer que Nerón no ordenó el incendio de Roma. Ahora, ¿qué pasa esto? Bueno, es verdad entonces, ¿verdad? De acuerdo a una concepción antifalista, es verdad que Nerón no ordenó el incendio de Roma. Y eso entonces satisface el principio de equivalencia. La proposición Nerón no ordenó el incendio de Roma es verdadera si solo sí Nerón no ordenó el incendio de Roma. Ahora, ven ustedes la situación que se genera, ¿no? Que el incendio de Roma, que sucedió, si mi memoria no falla, el 64 después de Cristo, eh, de acuerdo a la información que se posee el año 2100, o sea, como, en fin, 2000 años después, es tal que Nerón ordena el incendio de Roma. Nuevamente, no es que creemos, no, Nerón realmente quema Roma, ¿cachai? Dice, manda, quema esta ciudad maldita porque quiero producir mi obra poética. ¿Qué importan estas casuchas fiestas? Chusuma, proletaria, ante mi arte, ya, etcétera, ¿no? Y el año 2150 debido a los cambios de información en esta época, el pasado se transforma, ¿de acuerdo? O sea, primero estaba Nerón ordenando el incendio de Roma, y después por lo que pasa 2000 años después, 2050 años después, ese pasado se transforma y ahora Nerón no ordena el incendio de Roma. No da ninguna instrucción a los miembros de la Guardia Pretoriana para que vayan a comenzar el incendio. Es más, se lamenta diciendo, oh, mi pueblo, cómo sufre mi pueblo, etc. Ahora, este cambio, ustedes se dan cuenta, o sea, el pasado es transformado por los estados de información que se tiene o no se tienen o se cambian en miles de años después. Este es un ejemplo, sería un ejemplo de algo así como un cambio en retrospectivo. La realidad del pasado, insisto, no lo que creemos sobre lo que pasó en el pasado, la realidad del pasado es modificada por
las situaciones acerca de nuestros estados de evidencia muchos años después. Y esos cambios de evidencia hacen que un hecho que existía en el pasado deje de existir y comience a existir otro. No es que pasa algo en un tiempo y después pasa una cosa en un tiempo distinto, no. En un tiempo pasa algo y en ese mismo tiempo pasa otra cosa por cambios de información mucho tiempo después. Bueno, entonces, esta situación es una situación um, ontológicamente extravagante. Quiero decir, en principio, nuestra concepción de los hechos pasados es que, claro, hay dificultad para reconstruir qué es lo que ha sucedido en el pasado, tenemos limitaciones epistemológicas quizás para llegar a acceder acerca de cuáles han sido los hechos que han acaecido en el pasado, pero, claro, los hechos pasados no son algo que podemos nosotros en el presente modificar de acuerdo a cuáles sean nuestras creencias. Quiero decir, no porque de un momento a otro todos comencemos a creer racionalmente que, no sé, digamos, ¿no? Bernardo Higgins de alienígena. ¿Me están escuchando ahora o no? Perdón que los interrumpa, pero es que me llegó una notificación de que la conexión es inestable, entonces quiero saber si es que eh, ha habido también un corte en el sonido. Sí se escucha. Ya, pero está más o menos. Bueno, lo lamento. Quiero decir, no tiene ningún sentido, o mejor, es muy extravagante que la situación que se produzca con nuestros estados de información en un tiempo eh, ulterior, ¿no? Incida para transformar los hechos pasados, ¿no? Por así como, no sé, digamos que si en el futuro, el 2100, todos nosotros llegamos o la gente comienza a creer racionalmente, suponiendo que tuviese, de que Bernardo Higgins era después de todo un alienígena, entonces Bernardo Higgins va a ser un alienígena, ¿sí? Eh, ese es el problema entonces que tenemos aquí, ¿no? Los cambios de información hace que el tipo de actitud que deba adoptarse racionalmente respecto de si una proposición dice cómo son las cosas o no dice cómo son las cosas, pueda tener variaciones en el tiempo. Entonces, un mismo sujeto o una misma comunidad de sujetos puede estar racionalmente justificado en creer que P en un tiempo y un tiempo posterior puede estar racionalmente justificado en creer que no P. Y esto determina que, por así decir, los hechos que están siendo descritos por P varían entre un tiempo y otro, aunque sean eventos pasados, por ejemplo, ¿no? Bueno, si ustedes pueden ver que esto es una situación indeseable, ¿no? Ahora, ¿dónde ustedes qué es lo que está en la raíz de esta situación? Bueno, está la idea de que la verdad es un tipo de verificación, ¿no? Que el que una proposición sea verdadera está ligado, está conectado esencialmente a poseer cierto tipo de evidencia. Y el hecho de que la evidencia que se posee es algo temporalmente variable. Se tienen distintos tipos de evidencia en distintos tiempos, ya sea porque mejoramos nuestra situación epistémica o puede ser porque empeoramos nuestra situación epistémica, por las causas que sean. O sea, así como tenemos una situación en donde, por decirlo así, hay variación temporal del tipo de evidencia que va a ser determinante para la verdad o la falsedad, también puede darse, y este es el segundo problema, que quizá es más grave que el anterior, eh, también puede darse la situación de que tengamos, por decirlo así, disponibilidades paralelas de evidencia. O sea, y este no es un problema de variación entre distintos tiempos, sino que tenemos una situación en donde podemos tener, porque la posesión o la disponibilidad de evidencia es para alguien. Podemos tener dos comunidades, por ejemplo, que existen simultáneamente, pero que están desconectadas entre sí, o en fin, a tal grado desconectadas entre sí, no completamente desconectadas, pero desconectadas entre sí a tal nivel que la evidencia de la que disponen sea completamente distinta. Entonces, puede darse que simultáneamente una de esas comunidades, de acuerdo a la evidencia de que dispone, racionalmente
deba creer que P. Y la otra comunidad, al mismo tiempo, debido a la evidencia que dispone, pueda estar racionalmente justificada en creer que no P. Y eso al mismo tiempo, ¿no? Ahora, claro, usted puede decir, bueno, que una tiene peor información que la otra, pero sí, puede pasar. Esas son situaciones hipotéticas, pero también perfectamente puede pasar que tengan evidencia distinta, ¿de acuerdo? Así que no haya ninguna de ellas que claramente tenga mejor información que la otra, sino que se trate simplemente. No, mira, Florencia Novilla preguntas como los terraplanistas. A ver, estos son problemas si uno tiene una concepción antivalista. O sea, si tenemos una comunidad que se cree que racionalmente está justificada en creer que la Tierra es plana, y la verdad consiste en poseer evidencia que sea suficiente para estar racionalmente justificada en creer que la Tierra es plana, entonces la Tierra sería plana, ¿no? Ahora, yo dudo que sea el caso, sinceramente. O sea que no tenemos una situación, en ese caso en particular, con una comunidad que es perfectamente racional y que hay otros problemas, ¿verdad? No solamente de cantidad de datos de que dispone, sino que hay también defectos de racionalidad en ese caso. Pero aquí, los casos que estamos suponiendo son casos en donde no podemos descontar las creencias de una de las comunidades, debido a que uno puede decir que una de ellas es no racional, por ejemplo. ¿De Estamos suponiendo, cosa que es idealizada, ¿de acuerdo? Estamos suponiendo que los miembros de esas comunidades son perfectamente racionales, no van a equivocarse, no sé, en un cálculo, por ejemplo. Oigo, imagínense esto, ¿no? O sea, le sacan puro 7 en matemáticas, no cometen ningún error en cálculo, ¿no? Interpretan perfectamente la evidencia que poseen, y si la evidencia los obliga racionalmente a creer que P, ellos van a creer que P, y si no los obliga, entonces no van a creer que P, etc., ¿no? Todas estas son idealizaciones, pero podemos suponer incluso todo esto, y de todas maneras surge el problema. Podemos tener dos comunidades paralelas que posean información distinta, no porque una tenga más información que otra, sino simplemente por el hecho de que poseen evidencia distinta, o sea, evidencia que, qué sé yo, para una comunidad es mejor en ciertas áreas y peores en otras, y la segunda comunidad sucede la situación inversa, en las áreas en donde la primera es débil es más fuerte, y las áreas en donde la primera fuerte es un poco más débil, etc., ¿no? Entonces, son comunidades que disponen de evidencia distinta, y por tanto, dado que poseen evidencia distinta, lo que es racional eh, para una de ellas eh, puede no serla para la otra. De tal manera que una de esas comunidades esté racionalmente legitimada, justificada en creer que E, para una proposición P cualquiera, y la segunda esté racionalmente justificada en creer que no P. Vuelvo al ejemplo del incendio de Roma. Entonces tengamos dos comunidades de historiadores eh, y arqueólogos independientes entre sí, y una de ellas, de acuerdo a la evidencia que dispone, entonces para ellos lo racional es creer que Nerón ordenó el incendio de Roma, y al mismo tiempo la otra comunidad que posee otro tipo de evidencia, de la cual no dispone la primera, sea tal que para ella lo racional sea creer que Nerón no ordenó el incendio de Roma. Ahora, nuevamente, si uno tiene una interpretación realista de esta situación, esto no genera ningún problema. Así, bueno, dijo, sí, dado la información ellos están justificados en creer lo que, pero realmente no puede ser que las dos tengan razón, digamos, porque aquí claramente nos falta información, por eso hemos llegado a esos resultados que son contradictorios entre sí, porque el pasado no puede ser contradictorio. Pero si uno tiene una concepción antirrealista de la verdad, y la verdad consiste en el que tengamos una evidencia suficiente para estar justificados racionalmente en creer una proposición, bueno, lo que sucede es que en el pasado Nerón ordena y no ordena el incendio de Roma. Si es verdad que Nerón ordena el incendio de Roma, Nerón ordena el incendio de Roma. Si es verdad que, a ver, pienso un poquito que alguien tenía una pregunta en el chat. Si es verdad que Nerón no ordenó el incendio de Roma, Nerón no ordenó el incendio de Roma. Y si es verdad que Nerón ordenó el incendio de Roma, y es verdad que Nerón no ordenó el incendio de Roma, entonces Nerón ordenó el incendio de Roma y no ordenó el incendio de Roma. ¿Cómo es esa cuestión? Es claro, completamente incoherente, digamos, ¿no? Pero es una consecuencia que deberíamos admitir si es que
adoptamos una concepción verificacionista de la verdad, por lo menos sin precauciones o sin prevenciones, que son aquellas que introducen las teorías más sofisticadas. A ver, Francisco Magno pregunta, a ver, que más personas tengan evidencia y justifiquen racionalmente, ¿lo hace más verdadero? A ver, en principio la cantidad de personas no. No es un factor en esta forma de antirrealismo. Recuerda tú que si tenemos concepciones relativistas, la idea entonces es que para un relativista cultural, el que la mayoría de los miembros de una cultura piensen que P, entonces ese que P sea verdadero. Y en ese caso, claro, la continuidad sí es importante. Pero en esta forma que estamos viendo, no. Aquí lo importante es qué es lo que te impone la razón, dada la evidencia que se posee. ¿Bien? Entonces, da lo mismo que estas comunidades de investigadores de las cuales estemos hablando tengan más o menos miembros. Lo importante es una cuestión que, si te das cuenta, es completamente objetiva, es qué tan racionales son en adoptar las creencias dada la evidencia que poseen. Eso. Bien, bueno, entonces tenemos un segundo problema. Este problema es un problema, si ustedes quieren, peor que el anterior, ¿no? El primer problema era un problema de que las situaciones, las variaciones intertemporales generarían o podrían generar cambios retrospectivos. Que las creencias que tengamos en distintos tiempos determinan que podemos modificar el futuro, ¿de acuerdo? Es una especie como de cambio, viaje en el tiempo, ¿cachai? Así como vamos a viajar el tiempo y destruir las pirámides y qué sé yo, no sé. Bueno, aquí pasaría una cosa así, pero debido a nuestro estado epistémico, nuestras operaciones de estado epistémico producen cambios en el pasado. Son una manera de, entre comillas, manipular al pasado. Eh, pero el segundo problema es peor todavía, porque lo que se podría pasar es que podríamos generar, no porque nadie quiera hacerlo así intencionalmente, pero porque se puede dar una situación en que se podrían generar pasados contradictorios, ¿ya? Un pasado en donde Nerón hace y no hace algo. ¿Qué es esa cuestión? O sea, por lo muy menos es un asunto difícilmente inteligible una hipótesis de ese estilo. ¿Bien? Nuevamente, el hecho de que el tipo de evidencia sea variable entre distintos sujetos impone otra dificultad, ¿no? O sea, pero ustedes cómo hay una raíz en esto, ¿no? Y es que el hecho de que, por eso sí, tenemos grados de evidencia que va variando en el tiempo y también varía intersubjetivamente, ¿no? Y debido a eso, entonces, es que se nos presentan problemas de este estilo, problemas de, por decirlo así, verdades contradictorias y por tanto algo así como validades contradictorias que deberíamos admitir, o que tenemos variaciones temporales respecto de un mismo hecho. Ahora, déjenme, que ya no nos queda tanto tiempo, por lo menos dejar enunciado este tercer problema que afecta a las teorías verificacionistas de la verdad, ¿no? Porque como ustedes, esto incluye, qué sé yo, teorías tipo neopositivistas lógicos, pragmatistas tipo William James y James Dewey, y también a los coherentistas. ¿Bien? Todos ellos pueden verse afectados por este problema. Ahora, este problema de ahora es un problema que tiene que ver con el hecho de que cualquier teoría razonable de la verdad debe poder satisfacer el principio de equivalencia, cosa que hemos dicho muchísimas veces, ¿no? El hecho de que P es verdadero si solo así P. Ahora, una consecuencia del principio de equivalencia es esta tesis que aparece aquí y que afecta a la negación. Esto es, que no P es verdadera si solo si no es el caso que P es verdadera. Ya les comenté esto en su momento, se lo he introducido, digamos, como una cosa que hay que tener en cuenta. Y ahora, permítanme explicarles por qué razón esta tesis se deriva del principio de equivalencia, ¿no? El principio de equivalencia, según el cual para una proposición P cualquiera, P es verdadero si solo si P, vale para cualquier proposición, ¿de acuerdo?
vale por tanto para una proposición negativa. Si yo en vez de P tengo una proposición del tipo no Q, no importa lo que sea Q, o no P, digamos, bueno, vale también para no P este mismo principio. No P es verdadera si solo si no P. Esto es una instancia del principio general de equivalencia que vale para cualquier proposición. Si vale para cualquier proposición, vale también para la proposición negativa no P. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tengo aquí en la línea 1. No P es verdadera si solo si no P. ¿Okay? Ahora, en lógica de proposiciones, vale lo siguiente. Si ustedes tienen una equivalencia cualquiera entre dos proposiciones, no importa las cuales sean, ¿no? La proposición, bueno, aquí lo tenía yo, alfa y beta, ¿ya? Si alfa es equivalente con beta, entonces son equivalentes también sus negaciones. Esto es, si alfa es equivalente con beta, entonces también son equivalentes, no beta. Bueno, esta es una análisis, es una verdad lógica de proposiciones. Ustedes si quieren pueden hacer una tabla de verdad, o, en fin, o chequearlo de alguna manera, eh, pero es una verdad lógica. Y dado esa verdad lógica, entonces, una instancia de esa verdad lógica general, que vale para cualquier equivalencia, vale para el principio de equivalencia sobre la verdad. Entonces, si P es verdadero, si solo si P, que es una equivalencia en donde tenemos en el lado izquierdo, bueno, aquí lo puse yo en valía alfa B, digamos. En el lado derecho P es verdadero y en el lado izquierdo P, vale también la equivalencia en donde lo que tengo es la negación del lado izquierdo y lado derecho. Por tanto, no P es equivalente con, que no es el caso que, esto es la negación de P es verdadero, que es lo que está en el lado derecho de ese bicondicional. Ahora, ven ustedes entonces donde cuando consideramos estas dos proposiciones, que son dos equivalencias, vemos que la expresión no P aparece en las dos, ¿ya? Y la equivalencia es transitiva. Si tengo tres proposiciones A, B y C, A es equivalente con B y B es equivalente con C, se sigue trivialmente que es equivalente con C. Entonces aquí lo que yo tengo es que no P es verdadero, es equivalente con no P, y no P es equivalente con que no es el caso, dos puntos, que P es verdadero. Por tanto, por transitividad de la equivalencia, vale este principio que estamos indicando. Esto es, no P es verdadera, ¿bien? O sea, la negación de P es verdadera, la negación directamente aplicada sobre la proposición P es verdadera, si solo si la proposición P es verdadera, ¿de acuerdo? O sea, la atribución de verdad de P no es el caso, debe ser negada. O otra manera de expresarlo es diciendo, mira, la negación interna o externa en una atribución de verdad es equivalente. Da lo mismo negar que P sea verdadero o atribuir verdad de no P. Son equivalentes entre sí. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, esta cuestión voy a seguir tratándola, igual la próxima semana tenemos pausa de ajuste a todo esto, pero en fin, pero cuando retomemos las cosas vamos a continuar insistiendo sobre este tema. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿No? Que si ustedes sustituyen verdad por lo que el antivalista, verificacionista piensa que es la verdad, se genera un problema. Supongamos que sustituyamos, porque en fin, el antivalista verificación sostiene que verdad consiste, es lo mismo que tener evidencia para estar racionalmente justificado en creer que ¿ya? Entonces, si eso es la verdad, entonces nosotros perfectamente podríamos sustituir lo que dice el antivalista que es la verdad por verdad, aquí en la proposición 3, ¿no? Entonces, la idea sería que si hacemos la sustitución de verdad por lo que el antivalista dice que es la verdad, nos quedaría lo siguiente, ¿no? Que deberían ser equivalentes, que hay evidencia para aceptar racionalmente no P, con el hecho de que no exista evidencia para aceptar racionalmente P. Si uno interpreta esto desde una perspectiva coherentista,
Piensen ustedes que ese es el sistema coherente, y lo que hace que una proposición sea justificada es que pertenece al sistema. Entonces la idea sería, mira, el hecho de que no P pertenezca al sistema, que es coherente, debe ser equivalente a que no sea el caso que P pertenezca al sistema. ¿Y cuál es el problema aquí? Que intuitivamente estas equivalencias parecen falsas. O sea, por una parte, no hay grandes problemas en sostener que si tenemos evidencia para aceptar racionalmente no P, entonces no exista evidencia para aceptar racionalmente su contradictoria, ¿ya? El problema es la inversa. Es que si vale la equivalencia, entonces el hecho de que exista ausencia de evidencia para aceptar racionalmente una proposición debería ser equivalente a que exista positivamente evidencia para aceptar racionalmente su negación. En términos de coherencia, la idea sería la siguiente, que sería lo problemático, que el hecho de que una proposición no sea coherente con el sistema en cuestión, debería ser equivalente a que la negación de esa proposición debe ser coherente con el sistema. Y eso sencillamente parece falso. Francisco me dice, no entendía el término de transitividad. Transitividad se dice de una relación tal que si dos cosas, o sea, una primera cosa la tiene con una segunda y una segunda cosa la tiene con la tercera, la primera lo tiene con la tercera. Por si transitivo, porque como transita la relación de una a otra, ¿no? Por ejemplo, en aritmética tú tienes la relación ser mayor que. Entonces, si 3 es mayor que 1 y 5 es mayor que 3, se sigue que 5 es mayor que 1. ¿Bien? Ser mayor que es una relación transitiva. Ser un antecesor de, un antepasado de, también es una relación transitiva. Entonces, si Pedro es un antecesor de Juan y Diego es un antecesor de Pedro, entonces Diego es un antecesor de Juan. Ahora, en este caso, tenemos una relación, que es la relación de ser equivalente que se da entre preposiciones. ¿Bien? Que ustedes saben, del punto de vista preposicional, lo que se quiere decir es que los valores de verdad son siempre los mismos. Entonces, si tengo dos preposiciones que son equivalentes entre sí, A y B, o sea que tienen siempre los mismos valores de verdad, y después tengo una preposición C que es equivalente con B, porque tiene los mismos valores de verdad, entonces trivialmente A tiene que ser equivalente con C. ¿Bien? O sea, aquí lo que teníamos es que tenemos una equivalencia entre no P, con, por otra parte, una parte que no P es verdadera, y de no P exactamente la misma proposición, con que no es el caso que P es verdadero. Por eso es que vale, por eso decir, ese principio en donde la negación interna y externa respecto a la verdad es equivalente. Bueno, estoy ya pasado en el tiempo. Vamos a quedar en este punto. Lamento que haya tenido problemas de internet, pero bueno, en fin. Quedamos entonces en esto y espero que dentro de todo puedan recuperarse en la pausa de ajuste. Nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, Chao. gracias.